Ya estamos, Paula, transmitiendo en vivo. Adelante. Listo. Saludos cordiales. Nos encontramos ya en la cuarta conferencia con el invitado Alejandro Useche. Él es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, simbólogo, poeta y actual tesista doctoral en literatura latinoamericana en la Universidad de Concepción de Chile. Se ha especializado como curador en artes visuales y profesor universitario en el ámbito literario, en el pensamiento mítico y las mitologías universales, así como en el simbolismo, en especial en los principios que rigen los fenómenos simbólicos. En el campo de la mitología, ha dictado asignaturas optativas de mitologías mesopotámica, del Egipto antiguo y de la India clásica, así como cursos sobre mitologías tanto orientales como occidentales, abarcando para ello una labor divulgativa e interpretativa con especial énfasis en el simbolismo. Su conferencia titula Los trabajos del amor, claves míticas del Mahabharata al Decameron negro. Alejandro, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación que muy gentilmente me ha realizado Roberto Beco y toda la atención que me ha dado Natalia Bellosi para poder estar acá con ustedes y compartir esta conferencia que voy compartiendo entonces la presentación y que, como han comentado, se titula Los trabajos del amor, claves míticas del Mahabharata al Decamerón negro. Bueno, como el tiempo es oro, quiero comenzar yendo directo al grano, desarrollando lo que les he traído en esta oportunidad, que, como el título lo señala, es una propuesta sobre los trabajos del amor que todo ser humano tiende a realizar o que están disponibles arquetípicamente para todo ser humano, y para ello nos vamos a apoyar en una lectura en clave mítica del Mahabharata hindú y del Decamerón negro del África. Entonces, acá, voy a mover esto para acá. Voy a comenzar conversando sobre el Mahabharata, y que es una de las grandes epopeyas de la India clásica junto con el Ramayana. Es una obra monumental. Ambas son monumentales. Se ha afirmado que son las epopeyas más extensas del mundo. Actualmente quizás eso es debatible, especialmente a partir de los hallazgos que se han hecho acerca de la epopeya La vida sobrehumana de Gesar, que es la gran obra épica tibetana, que al parecer supera en extensión al Mahabharata y al Ramayana. Entonces, esta extensión del Mahabharata hace que nos estemos enfrentando realmente a un océano narrativo eh, que es sumamente difícil de abarcar. Por eso me he concentrado en un episodio, más que un episodio, en un núcleo narrativo que forma parte del corazón de la obra, específicamente alrededor de un personaje femenino llamado Draupadi. En líneas muy generales, voy a contextualizar un poco al personaje. Eh, uh, este personaje llamado Draupadi, en el marco de creencias donde se asume que la existencia está sometida a ciclos de reencarnación a través de la rueda del samsara, se da por sentado de que todos estos personajes que participan en la epopeya han tenido diversas vidas anteriores. Draupadi no es una excepción.
Entonces, en el mismo Mahabharata se relata que en la encarnación anterior, Draupadi había sido la hija de un asceta eh, y que estaba sometido, por lo tanto, a todo un proceso a una vida de austeridad y de grandes ejercicios ascéticos o espirituales para alcanzar la virtud. En el mismo texto del Mahabharata se nos dice eh, lo siguiente. A ver, aquí está. Un momento. Dice, ujú, disculpen. Hace mucho tiempo vivía en el bosque una anacoreta con su dulce hija. Ella era sencilla y ya casadera, mas nadie venía a pedir su mano. Desesperada realizó la joven las más severas prácticas ascéticas, hasta el punto de que Shiva, el gran dios, un buen día se mostró ante ella. Aquí estoy, dijo el Señor Supremo. ¿Qué quieres? Dime, ¿cuál es tu deseo? Pues yo he venido a concedértelo. Quiero un marido, suspiró la joven, y dijo impaciente 5 veces. Tendrás 5 maridos, declaró el dios Shiva mientras le sonreía. 5. Yo solo quiero uno. Sí, pero lo pediste 5 veces. Tú los tendrás y será en otra vida, como Draupadi, la hija del rey Drupada. Ok, entonces allí ya conocemos el personaje, ok, quien ha realizado todos estos ejercicios ascéticos eh, con la esperanza de poder obtener un esposo, porque aunque ya estaba en edad casadera, no había pretendientes. Nadie, digamos, se ofrecía a ser su marido. Y su entrega es tan profunda, tan comprometida a los ejercicios de ascesis, que el mismo dios Shiva en persona desciende a la tierra digamos, la complace. Solo que ella en la emoción le dice 5 veces que quiere un marido, entonces le otorga 5 maridos. Entonces allí nos ubicamos en la encarnación actual donde ella ya es Draupadi, está en edad casadera y se celebra un torneo que se le conoce como el Svayamvara, que eso eran típicos torneos o certámenes donde los distintos kshatriyas o guerreros competían por la mano de una princesa. Y para ello entonces tenían que demostrar una habilidad en los ejercicios atléticos, una habilidad guerrera, habilidad manejando distintas armas. El más virtuoso, el más hábil, el más fuerte es el que debía ganar y obtener la mano de la princesa. Entonces hay un momento clave, porque son torneos largos donde hay varias confrontaciones eh, durante muchos días. Entonces hay un momento clave que es el episodio conocido como la prueba del arco, donde existe un arco gigantesco, prácticamente sobrenatural, eh, creado por el dios Vishnu, quien lo hizo justamente pensando en que lo debía ganar Arjuna, uno de los Pándava, que son 5 hermanos que van a ser los 5 héroes del Mahabharata, de esta obra de la que estamos comentando. Entonces, efectivamente, Arjuna ha asistido a este torneo y ha pasado todas las pruebas de una manera asombrosa, demostrando una virtud sin parangón. Realmente la prueba era la prueba clave del arco. Bueno, todas las pruebas eran bastante engorrosas.
Recuerdo, por ejemplo, una donde Arjuna, que es un gran arquero, debía darle al ojo de un pez que estaba atado a la parte superior de un palo, pero no podía hacerlo directamente, sino que tenía que ver el ojo de ese pez a través del agua que estaba en el piso y sin mirar hacia arriba, hacer que la flecha atravesara un anillo móvil y luego justo darle en el ojo a ese pez. O sea, eran pruebas realmente de una extraordinaria exactitud, de una gran habilidad técnica. Tenías que tener un pulso perfecto, un entrenamiento extraordinario. Y Arjuna lo logra. Aquí nos estamos moviendo en un terreno donde conseguimos imágenes que nos conectan fácilmente con otras mitologías. Pensemos, por ejemplo, en la famosa prueba del arco que los pretendientes de Penélope enfrentan en la Odisea, en la mitología griega, y que solamente Odiseo puede vencer en esa prueba. Era el arco de Odiseo y solo él era capaz de manejarlo. Después vamos a comentar esto de una perspectiva más, de una lectura, de una interpretación simbólica. Vamos a ir de esta primera etapa más descriptiva a una propuesta de premisa que va a ser el corazón de esta conferencia, ¿no? El asunto es que gana la mano de la princesa Draupadi. En realidad, el suegro quería que Arjuna fuera el ganador y efectivamente Arjuna es el que gana. Y Arjuna con todos sus hermanos, o sea, el resto de los Pándavas, regresan a casa con Draupadi y lo primero que hacen es, o sea, quieren presentárselo a su madre, a Kunti. Y ocurre algo muy singular. Dice, acá está, ajá. Claro, Kunti, la madre, había quedado muy preocupada y estaba angustiada porque no sabía cuál era el resultado del torneo, estaba muy preocupada porque sus hijos tardaban demasiado y en ese momento, dice el texto, estas dudas la angustiaban cuando Arjuna, Bhimacena y Draupadi llegaron a la casa. Antes de entrar, los dos hermanos gritaron a Kunti como de costumbre, pero pensando esta vez en Draupadi. Madre, te traemos la limosna. Compartidlo todo entre vosotros, les respondió Kunti desde dentro. Y al volverse, vio a los hermanos que entraban con una joven. ¿Qué he hecho? Exclamó Kunti. Deseando reparar su falta, tomó a Draupadi de la mano y se la presentó a Yudhishthira, que acababa de entrar en compañía de Nakula y Sahadeva. A ti te toca decidir a quién pertenecerá esta joven. A Arjuna, por supuesto, declaró Yudhishthira. Él ha conquistado, debe ser su mujer. No, protestó este. Tú eres el primogénito. Ella se casará primero contigo, luego con Bhimacena, después conmigo y por último con los dos gemelos. Ante las generosas palabras de Arjuna, los otros hermanos contemplaron a Draupadi. La joven también los miraba. Los Pándavas se sentaron. Cada uno de ellos llevaba ya a Draupadi en su corazón. Las flechas de flores de Kama, que es el dios del amor, habían vencido a aquellos héroes invencibles. Yudhishthira consideró atentamente a sus hermanos y adivinó sus pensamientos. Entonces acordó de la predicción del gran Vyasa. El miedo a un conflicto entre sus hermanos apresuró su decisión, se levantó y dijo, pues bien, así sea, Draupadi será la esposa de cada uno de nosotros. Entonces así,
aunque Arjuna fue el que ganó la mano de Draupadi, ahora por este acontecimiento que pareciera casual, pero que realmente lo que está haciendo es llevando la situación para que se cumpla el Dharma, que es, digamos, como el orden universal, la ley cósmica que autorregula todas las cosas que existen. Entonces, realmente se está cumpliendo eh, ese deber ser cósmico, que es que Draupadi no sea la esposa solamente de Arjuna, sino que sea la esposa de 5 maridos que son hermanos entre sí, que son los 5 Pándavas. De este modo, se genera un matrimonio poliándrico, donde Draupadi disfruta de 5 maridos, que son Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula y Sahadeva, que son los héroes de esta epopeya, y que son de origen divino. Digamos, eso no es, digamos, como tan relevante como para lo que nosotros vamos a desarrollar ahora, pero son hijos de Kunti con algunas de las divinidades, gracias a un mantra que Kunti conocía, que hacía que al pronunciarlo, estos dioses descendieran del cielo y se unieran a ella y le otorgaran un hijo. ¿Ok? Entonces, estos esposos son esposos de un origen divino. Y la misma Draupadi también posee un origen no humano, del cual hablaremos más adelante. Entonces, claro, a partir de ese momento se va generando la imagen nuclear que quiero que abordemos, que es ese matrimonio poliándrico de Draupadi como una imagen simbólica que tiene un despliegue narrativo que nos habla, si lo interpretamos de determinada manera, bajo ciertos criterios que iremos exponiendo, como una simbolización de los trabajos del amor. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, nos interesa todas las peripecias de estos personajes que van desde el famoso juego de dados, que iremos explicando, pasando por una experiencia de exilio, de guerra, de muerte y de ingreso en el más allá. Ok, entonces vamos a conocer un poco mejor a Draupadi para ir entendiendo la propuesta. Vamos a crear una suerte de perfil simbólico de Draupadi. La palabra Draupadi proviene de una raíz indoeuropea que significa, esa raíz es Dru, que significa correr. Entonces, en torno a esto hay algo muy interesante porque en las raíces más profundas de esta figura femenina hay una imagen del movimiento, hay una imagen de desplazamiento. Y efectivamente, si partimos de esto y abrimos la mirada hacia ese despliegue narrativo que va a tener este personaje, vamos a ver que ella y sus 5 maridos van a vivir un proceso donde constantemente van a estar desplazándose y corriendo, incluso huyendo, ocultándose de aquí para allá, de aquí para allá. Es decir, realmente ella va a estar siempre corriendo, especialmente a partir de la experiencia del exilio, un exilio bastante prolongado, un exilio de 12 años, donde ellos van a vivir básicamente en la vida salvaje, en el bosque, o incluso disfrazados, ocultándose en la corte de algún otro rey. Entonces vamos a conservar esta imagen del movimiento, del desplazamiento, pero también nosotros corremos gracias a nuestras piernas. Y donde está la fuerza del correr es en los muslos. Y los muslos simbólicamente están vinculados a la energía del deseo, a la energía sexual. Los muslos son una parte del cuerpo muy cargada de erotismo, muy cargada de sensualidad, y también es
como una suerte de residencia o habitáculo de los instintos, ¿ok? Eso también vamos a mantenerlo allí como en banca, porque nos va a ser muy útil. Como hemos dicho, Draupadi tiene un origen que no es humano, porque ella, digamos, haciendo el cuento un poco corto, su padre no podía tener hijos y realiza el famoso sacrificio del fuego, que es un ritual sumamente poderoso que podemos rastrear en otras obras eh, religiosas y literarias de la India. eh, y el ritual resulta exitoso y del fuego que emana de la tierra surge Draupadi. Es decir, que Draupadi en realidad no tiene padre y madre. Eh, Drupada es un padre adoptivo. Y esto también nos va a interesar muchísimo, esta combinación del simbolismo de la tierra y el simbolismo del fuego, en el sentido de que como mujer que nace del fuego, tiene que ver con la chispa que le da vida a todas las cosas. Es decir, es una imagen del espíritu indestructible. Pero como mujer nacida de la tierra, es ese espíritu materializado, encarnado, eh, mm, expresado en una materialidad inmediata, palpable, sensorialmente disfrutable. ¿Okay? Entonces es una combinación bastante tensa, ¿okay? Porque simbólicamente las imágenes de la tierra y las imágenes del fuego no son afines, sino contrastantes. A diferencia, por ejemplo, las relaciones entre las imágenes del fuego y del aire, que son afines, y las de el agua y la tierra, que son afines. ¿Okay? Entonces, en ella hay la unión de contrarios, la tierra y el fuego, un elemento femenino y un elemento masculino, un elemento antidinámico como la tierra y un elemento increíblemente dinámico como el fuego. Eh, Cuando se quiere hablar de Draupadi, en la medida en que es una criatura que surge del fuego, se le suele llamar Prishati. Otra pista que nos ayuda a entender a este personaje es que uno de sus epítetos, es decir, de esas maneras típicas de llamarla a lo largo del texto, es Krishna Draupadi, la negra Draupadi. Y esto ya nos hace un guiño a sus orígenes no indoeuropeos. Porque recordemos que la cultura de la India antigua es una cultura que se fue forjando especialmente a través de oleadas de invasores arios. Y por eso se habla de los indoarios. Pero claro, cuando ellos llegan allá hay un conjunto de comunidades indígenas autóctonas muy relevantes que son sometidas, digamos, son doblegadas en este proceso de invasión y de conquista, pero a pesar de que son los conquistados, terminan incidiendo mucho en la cultura de los conquistadores y a lo largo de los siglos mantienen una relativa autonomía. Entonces, y bueno, y estas culturas previas a la llegada de los arios eran de piel más oscura, por eso se habla de la negra Draupadi. Especialmente estamos hablando de las culturas dravídicas que quedaban, digamos, las comunidades dravídicas estaban emplazadas en el sur de la India. ¿Ok? Claro, cuando uno lee el Mahabharata y llega al episodio del matrimonio de Draupadi, uno queda un tanto asombrado, un poco perplejo. Uno no se espera, como occidental, leer este episodio donde vemos que una de las figuras principales goza de una poliandria, donde puede disfrutar de 5 esposos, pero nos podemos llevar una imagen un tanto equivocada. O sea, por un lado, en la cultura hindú, desde el punto de vista de los indoarios,
la poliandria no era una costumbre, no estaba permitida. En cambio, en culturas autóctonas que eran previas a la llegada de los indoarios, como por ejemplo la cultura dravídica, sí estaba permitida la poliandria. Estaba permitida que una mujer tuviera más de un marido. Eh, claro, esto ha permanecido en el texto del Mahabharata, siempre se ha considerado un texto sagrado, un texto que no se debe modificar, y eso a lo largo de los siglos ha producido distintos tipos de reacciones, incluyendo las que nosotros esperaríamos, donde un sector de la población importante y dominante de la población veía en esto algo que no debía hacer, como una invitación a que las mujeres fueran licenciosas, se prostituyeran, es decir, hay todo un tema ahí de la misoginia posterior, ¿no? Eh, pero no está hablando de, no solo de estas culturas pre-indoarias, sino, por lo tanto, también de los cultos a la diosa universal, a la diosa madre, muy propios de estas culturas. Entonces hay que conectar a Draupadi con antiguos cultos a la diosa madre propios de esas culturas preindoarias. Y bueno, claro, Draupadi a lo largo de toda la obra está cargada de una cantidad de connotaciones, por supuesto que es hermosísima y por eso es un modelo de belleza, y como esposa es una esposa ideal. También es madre porque tiene hijos con cada uno de los Pándava, eh, pero en realidad ella no destaca por ser una excelente madre, sino sobre todo en el marco del hinduismo, porque hay distintas religiosidades, ¿no? Hay una primera religiosidad védica, después una religiosidad puránica, ¿sabes? A lo largo de la historia de la India. Entonces, para el momento en que el Mahabharata fue compuesto, que fue aproximadamente el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, nos estamos ubicando en el surgimiento y la expansión del hinduismo, que es una religiosidad donde la mujer destaca más por su rol de esposa que por su rol de madre. ¿Ok? Y de hecho, el panteón hinduista, en ese panteón es muy importante la paredra de los dioses, es decir, todos los dioses tienen una diosa con la cual establece una relación de monogamia, ¿ok? Entonces siempre hay un dios y el Shakti de ese dios, es decir, la manifestación femenina de ese dios. Y esa manifestación femenina o Shakti es la parte activa de la divinidad, más bien la parte masculina se considera en líneas muy generales como la parte pasiva de la divinidad. Entonces, de algún modo, Draupadi viene a ser un tanto una herencia de esa visión de la Shakti de un dios y la parte activa de lo divino. ¿Ok? Y bueno, es una mujer muy fiel, porque claro, ella disfruta de varios hombres porque tiene 5 maridos, pero no hay que tener la imagen de que los disfruta al mismo tiempo y que los ama al mismo tiempo. Está regulado ese comportamiento, estableciendo que la Draupadi esté 2 años con cada esposo y se van rotando, ¿ok? Cada 2 años está con un... Eso se hacía porque se deseaba garantizar que no hubiera ningún tipo de dudas acerca de la paternidad de la descendencia, ¿ok? Y bueno, y efectivamente en la obra se refleja ese ritmo de que cada 2 años Draupadi está con un esposo distinto. Hay unas reglas muy específicas donde los otros maridos no pueden, por ejemplo, entrar en la habitación que en ese momento ella está compartiendo con su actual esposo. En caso de que lo haga, eso es severamente castigado con el exilio, cosa que ocurre por accidente en la obra cuando Arjuna entra sin querer, sin proponérselo,
en la habitación y es castigado con el exilio. Entonces se va al Himalaya y tiene toda una experiencia iniciática en torno al dios Shiva. Entonces, bueno, en ese sentido y muchos otros más, Draupadi es una figura modélica, pero algo que también llama mucho la atención de ella como personaje es que es un personaje sumamente humano. Siente, ama, odia, desea venganza, se preocupa, es decir, tiene toda la gama rica y extensa de las emociones, de los sentimientos, de las reacciones. Puede sentir, digamos, sentimientos sumamente elevados, prácticamente místicos, como también sentimientos bastante bajos. Continuando un poco con este perfil simbólico de Draupadi, hay que entender entonces ese matrimonio de ella con sus esposos como una suerte de hierogamia, de matrimonio sagrado, porque además hay que tomar en cuenta que dentro de la concepción hinduista de la obra, los 5 maridos son 5 porciones distintas del dios uraniano Indra, que es el dios del cielo de origen védico, el famoso dios que se monta sobre su elefante y que maneja el rayo, el trueno, la lluvia, etcétera, ¿verdad? Y Draupadi es una manifestación o reencarnación de la diosa de la belleza, Lakshmi, que es Paredra, la esposa de Vishnu. ¿Ok? Entonces, Draupadi, como hemos dicho, viene a ser un poco esa energía femenina sagrada, activa, viene a ser la Shakti de ese matrimonio. ¿Ok? Y no está de más saber que efectivamente se ha descubierto, se han estudiado, se ha hecho seguimiento a cultos a Draupadi como diosa, porque dentro del Mahabharata, Draupadi no es una divinidad, pero en ciertas comunidades de la India se la considera una diosa y se le rinde un culto como tal. Está, por ejemplo, el culto a Tripauti Amman en la comunidad de los Tamil Nadu, donde Draupadi es una especie de hipóstasis de la diosa Devi o de Shakti. Y para esa comunidad, el Mahabharata vendría a ser como el mito fundador de su culto. Es decir, que ellos le dan otra lectura al Mahabharata. También, por ejemplo, en la comunidad de habla telugu, al sureste de la India, Draupadi recibe culto como la gran diosa universal, que es sexualmente insaciable y también devoradora de animales del bosque. Entonces, bueno, en torno a este culto hay toda una serie de relatos donde participan sus 5 esposos, que especialmente Bhima está muy preocupado porque desea satisfacer sexualmente a Draupadi y, y parece que Draupadi es insaciable, entonces está muy angustiado. Esto realmente nos impresiona porque, como vamos a ver, Bhima, uno de los 5 Pándavas, es una especie como de Hércules hindú. Gigantesco, súper fuerte, enérgico, valiente, vigoroso. Entonces, que un personaje como él diga que no haya cómo satisfacer a Draupadi es como para encender las alarmas, ¿no? El mismo Krishna le explica a Bhima la verdadera naturaleza de ella como diosa. Y entonces, bueno, hay toda una serie de episodios donde, por ejemplo, los esposos la encierran para que ella no los devore a ellos. En otras versiones, ellos son los que se encierran para que Draupadi no entre y los devore a ellos. En esa versión, Draupadi empuja la puerta con mucha fuerza, parece tener gran poder y con su uña perfora la puerta y perfora la mano de Bhima, de sus esposos, el más fuerte, y de ahí caen 5 gotas
y de esas 5 gotas surgen los 5 hijos de Draupadi. ¿Ok? Entonces esto ya nos da una idea de quién es Draupadi. Ahora, en función de ella y de la relación que ella establece con sus 5 esposos, la premisa principal de la conferencia es la siguiente. Vamos a tratar de sintetizarla de este modo. Desde mi perspectiva, que es la propuesta que les traigo, el mito de Draupadi en el Mahabharata es una simbolización de los trabajos del amor arquetípicos. En dichos trabajos, Draupadi es la representación del ánima del ser humano que se atreve a amar. Para mí eso es muy importante. O sea, que es la representación del ánima, pero del ánima que se atreve a amar. Y su despliegue narrativo son las peripecias de un viaje experiencial de integración de 5 niveles esenciales del Animus, encarnados por sus 5 esposos, los Pándava. Este viaje iniciático del amor pasa por fases que van desde el despojamiento total, el exilio, la guerra y el retorno al origen divino del amor en el marco del cumplimiento del Dharma. Ok, entonces aquí está la formulación del núcleo de la propuesta. Vamos ahora a desglosarlo, vamos ahora a explicarme mejor qué es lo que, a qué hago referencia con esto. No es precisamente una interpretación ortodoxa la que he traído, no es la explicación tradicional según el hinduismo, no es la explicación literaria tradicional, pero me parece que si leemos atentamente el Mahabharata, este matrimonio de Draupadi con los Pándava viene a representar los trabajos del amor. Entonces he elegido esa frase en el sentido de que realmente es una labor esforzada, es un trabajo alquímico, es un trabajo de aprendizaje, de transformación, un trabajo de muertes simbólicas y renacimientos, es un trabajo que requiere entrega, abnegación, es un trabajo o son unos trabajos que exigen una cuota de sufrimiento eh, y que forman parte de los típicos trabajos que todo ser humano que desea amar y ser amado debe encarar. Por eso son unos trabajos arquetípicos, unos trabajos universales que podemos identificar de algún modo en cualquier parte del mundo y en cualquier época. De ahí su universalidad. Y entonces, la narración, el desarrollo narrativo, los nudos narrativos de la obra vienen a representar una suerte de viaje experiencial donde tú comienzas en un estado de neófito y vas adquiriendo un conocimiento. Hay un estado final que impide que tú vuelvas al estado inicial. Es decir, un viaje experiencial hace que quien lo viva no pueda volver a ser el mismo otra vez. Y entonces en ese viaje están los 5 esposos. Estos 5 esposos, de algún modo, representan 5 niveles del Animus. 5 niveles que son del Animus que son importantes integrar, trabajar para poder desarrollar los trabajos del amor. ¿Okay? Y entonces en ese viaje iniciático hay distintas fases que iremos comentando. ¿Okay? En ese sentido entonces, Draupadi vendría a ser la encarnación del ánima. Entendemos también ánima en un sentido tanto general como específico, es decir, el ánima como alma, en cuanto que es la intensidad de la vida. Es la vida en su dimensión de plenitud, pero también de caos, de dolor. Es decir, Draupadi es la urgencia de la vida. Es el alma en cuanto que es la experiencia vital, oculta,
aquello que nos hace sentir placer y dolor, que produce caos y produce orden. Es sobre todo profundidad, es una experiencia de profundidad. En ese sentido, Draupadi es como un gran abismo de la interioridad humana. Por otra parte, precisamente en ese gran abismo de la interioridad humana se esconde una sabiduría oculta. Por eso podemos traducir al ánima también como una realidad esotérica, algo que no está a la vista, que no podemos conocer de un modo directo, no podemos acceder al alma a través de nuestras herramientas comunes, a través de nuestra razón, de nuestro análisis, a través simplemente de nuestro cuerpo, sino que esos son como caminos indirectos, a través del lenguaje, a través de los sueños, o sea, todos son caminos que tratan de develar ese abismo del alma, de esa intensidad y profundidad del alma que es oculta, nunca se va a poder revelar del todo. ¿Okay? Eso está, me parece, elocuentemente expresado en la imagen de el Sari. Cuando ellos juegan los dados y pierden, porque hay un momento donde los enemigos de los Pándava, que son los Cáurava, desean destronarlos. Se establece un juego de dados donde el mayor de los Pándava va apostando todas las cosas de su reino y lo pierde todo, pierde sus esclavos, pierde su ganado, pierde sus palacios, pierde todo, y ellos terminan prácticamente desnudos en el exilio, ¿ok? Entonces hay un momento donde quieren abusar sexualmente de Draupadi y ella le pide a Krishna que intervenga, y entonces su sari, que es su vestimenta, a medida que se la van quitando, va saliendo más y más saris, y entonces su vestimenta termina siendo interminable. Esa es una buena imagen. Al final, por supuesto, nunca la pudieron desnudar porque la tela eran kilómetros y kilómetros de tela que jamás iban a terminar. Eso nos habla del carácter oculto, profundo del alma que está representado por ella. Draupadi como alma es la energía vibrante que está encarnada en el aquí y en el ahora y que está obligada a vivir temporalmente. Por eso Draupadi viene de Dru, que es correr, y también está obligada a ejercer la voluntad. Ella es la que une a sus 5 maridos, por eso es el alma como cohesionadora o aglutinante que lleva un registro emocional y sentimental de la existencia. Entonces, ¿cuáles son esos 5 niveles del animus que estarían representados por los esposos? El primer esposo, que es Yudhishthira, representa la acción justa y equilibrada, que es una hazaña muy difícil, que hace corresponder la naturaleza del ánima con el orden objetivo, social y cósmico. O sea, es el cumplimiento del Dharma que hace justicia al mundo y a sí mismo. Es decir, es la parte masculina que escucha a su ánima y trata de, respetando la naturaleza de esta ánima, de tu alma, hacerla corresponder con el orden objetivo del mundo. Así como hay un Dharma individual, ¿cómo hago que el Dharma de mi alma corresponda al Dharma del mundo que me rodea? ¿Cómo yo le hago caso a mi alma y me ajusto al mundo exterior y que haya una correspondencia? Esa es Yudhishthira, es el gobernante sereno, misericordioso y recto. En cambio, Bhima es el que tiene el coraje y la fuerza de llevar las hazañas del mundo, del ánima al exterior. ¿Ok? Tenemos nuestra alma, ¿ok? Y Bhima vendría a ser el animus, la estructura masculina, arquetípica, pero la que se encarga específicamente de tener la valentía y la fuerza de llevar el mundo del ánima al exterior, ¿ok? Su alimento es el ánima. De hecho, Bhima es un gran comelón. Come, o sea, cantidades enormes de comida. Como que necesita mantener la maquinaria de su cuerpo con la alimentación, ¿no? Es irascible, es impetuoso, es temerario, incluso puede llegar a ser cruel y vengativo,
es la capacidad constructiva de la agresión que vence los obstáculos, da la cara y está perfectamente ubicado en la realidad física y carnal de la vida. Por eso es sexualmente complaciente y ama de modo desinteresado. ¿Ok? Es decir, un poco estos son los trabajos del amor. Para poder amar tenemos que conocer nuestra alma y desde el punto de vista del ánimos, actuar como Yudhishthira, haciendo coincidir el deber ser de nuestra alma con el deber ser del mundo. Tenemos que ser como Bhima y ser valientes, dar la cara, poder disfrutar de la parte carnal y sexual, de la realidad física del amor, y es el amor en una expresión energética. En cambio, Arjuna es la capacidad que tiene el Animus para desarrollar en las batallas del mundo exterior una visión superior. Recordemos que es el arquero y el arco y la flecha es una extensión del ojo que busca sublimar, ¿no? O sea, como buscar es como de buscar desarrollar una mirada o una mente superior que sepa identificar la fuente de los recursos materiales o espirituales. Es el arquero que entrena la mente, es el guerrero que es inteligente, autocontrolado, que no se deja de llevar por el miedo a la lujuria, es el visionario. Su gran habilidad para las armas y ejercicios atléticos son reflejo del entrenamiento de su mente superior al servicio del ánima o al alma insondable. Es decir, que también para nosotros poder amar plenamente, tenemos que actuar como Arjuna, que es la parte no como Bhima, que se entrega a los placeres, que usa la agresión para defender lo que tú amas, sino que usa la mente superior, en la parte contemplativa, la parte filosófica, es la capacidad de autocontrolar la lujuria, la ira, los celos, los bienes inferiores, ¿no? A través de la sublimación. Mientras que Nakula es la masculinidad que está dispuesta al trabajo duro y práctico. O sea, estos están en el aquí y en el ahora. Y su sabiduría y belleza se ajustan a esa naturaleza. Como espadachín es la mente, pero no la mente abstracta, superior y filosófica Arjuna, sino la mente concreta y práctica, atenta a su entorno inmediato. O sea, para poder amar tenemos que estar en el aquí y en el ahora, usar nuestra mente desde el punto de vista del animus, de nuestra masculinidad, para poder abordar ese trabajo duro de detalle del día a día que exige el amor. Por eso sabe expresar el amor en las acciones más cotidianas. Su amor es incondicional. Y por último, Sahadeva es la mente también concreta e instrumental, pero en su aspecto de elocuencia. O sea, los trabajos del amor requieren expresar verbalmente el amor, saber hablar el amor, decir el amor. Es sumamente inteligente, aunque es amable, de corazón noble y amoroso, también tiende a ser colérico. También es un gran espadachín como Nakula. Como su hermano, tiende a estar en el aquí y en el ahora, atendiendo lo inmediato, lo cotidiano, garantizando el bienestar de todos. Y entonces, bueno, a partir de eso se va generando toda una narrativa donde ellas pasan por momentos claves. No vamos a poder desarrollarlos cabalmente, pero sí nombrarlos. ¿En qué sentido? En que el punto de partida que yo asumo es cuando ellos apuestan a los dados y pierden todas sus posesiones. Y llega un momento donde Yudhishthira apuesta a su esposa, que es la esposa también de sus hermanos. Entonces aquí, cuando el amor es banalizado, cuando el amor es asumido como un juego, cuando el amor pierde su carácter sagrado, viene la caída. Y de ahí viene el episodio donde intentan desnudar a Draupadi, pero menos mal que ella recurrió a Krishna y le permitió que su traje, aunque alaran y alaran metros de tela de su traje, nunca pudiera quedar desnuda. Pero allí ya su amor intentó ser mancillado. De ahí viene la experiencia del exilio durante 12 años. ¿Y qué es el exilio? O sea, es una de las fases del amor donde tenemos que aprender a despojarnos de todo lo accesorio, despojarnos de nuestras posesiones, del amor como una experiencia donde
el otro es algo que se posee, algo que se tiene. Y por eso viven 12 años en los bosques en un estado total de austeridad. Son 12 años como los 12 trabajos de Hércules, porque es un trabajo de totalización, de integración de todos estos niveles de los que hemos estado hablando que conforman los trabajos del amor. Hay un momento muy importante donde ellos se van al reino de Virata, tratando de huir de que los enemigos no los consigan, y ellos, cada uno que, claro, en su reino eran reyes, eran príncipes y luego reyes, ahora ellos, cada uno se inventa una nueva identidad, es decir, llegan como disfrazados, llegan ocultos a este reino de Virata, y entonces Yudhishthira, que había perdido todo lo que poseía por jugar a los dados, se hace pasar por un jugador de dados experto. Bhima, que es un gran luchador, es el Hércules hindú, se hace pasar por cocinero. O Arjuna se hace pasar por mujer y como una suerte como de maestra de danza y música. Nakula se hace pasar por escudero, Sahadeva se hace pasar por pastor, Draupadi se hace pasar por peluquera. Para mí este es un momento muy importante de los trabajos del amor. ¿Por qué? Porque en la narrativa de la experiencia amorosa siempre hay un momento donde las relaciones os aprenden a renovarse, a reinventarse o mueren. Entonces, todos los que hemos vivido experiencias amorosas, creo que nos hemos enfrentado a ese punto. Son todas experiencias amorosas prolongadas, donde o la pareja aprende a renovarse, a vivir nuevos roles, nuevas identidades, o la misma relación va a entrar en crisis y va a morir. Entonces, para mí eso es parte de lo que representa esa estadía en el reino de Virata. Luego, la guerra entre los Pándava y los Kaurava, que es el núcleo del Mahabharata, que es la aceptación de la muerte, la aceptación del fin. Y luego el Mahabharata nos relata cómo en el más allá ellos se integran, digamos, ellos visitan los cielos y primero visitan los infiernos y después visitan los cielos, integran los cielos y el infierno. O sea, para ellos, tú tienes que pasar una temporada en el infierno y otra temporada en el cielo. Así que tú terminas integrando lo inferior y lo superior. Y luego la obra nos va relatando cómo ellos van siendo absorbidos por los dioses hasta que son al fin absorbidos por el absoluto, por el único, por el Brahma. Y eso es un poco lo que se puede interpretar como la revelación de la raíz divina de toda experiencia amorosa. Finalmente quiero hacer una pequeña, porque realmente el 80 o el 90% de la conferencia era solo sobre esta imagen de Draupadi y sus esposos, pero una pequeña imagen que nos va a hacer un puente hacia otras mitologías. La invitación es a partir de aquí a que ustedes vayan creando puentes entre esta historia y otras mitologías que hablan de los trabajos del amor. Por ejemplo, en África, el de Camarón Negro, compilado por Leo Frobenius, nos habla también de los trabajos del amor. Es una compilación hermosísima de relatos caballerescos y de fábulas y de cuentos y de relatos míticos. Me voy a centrar solamente en un solo cuento que nos relata la vida de un Sani. Los Sani, dentro de la comunidad de la ciudad, o de, digamos, la región de Cabilia, en lo que hoy día llamamos Argelia, en la comunidad de los bereberes, un Sani era lo que hoy día, en el siglo XX, podemos llamar un gigoló. Es decir, un hombre cuyo oficio es el amor. Su trabajo era hacer el amor a las mujeres y era recompensado económicamente por eso. Le pagaban por hacer el amor a las mujeres. Eran tres hermanos, un albañil, el carpintero y él que era un Sani. Los padres mueren, ellos salen al mundo a trabajar en lo que ellos saben hacer, o sea que
albañil hace sus labores de albañilería, el hermano carpintero también hace sus labores de carpintería y el Sani va al mundo a trabajar como lo que es, como quien hace el amor a las mujeres, ¿no? Entonces hay una primera experiencia donde el Sani llega al palacio de un Aquelida, que es un rey, y ofrece sus servicios. Perdón. Ajá. Y su esposa era muy joven. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí va a haber una constante, que es que los reyes a los que él va a ofrecer sus servicios como Sani no saben que es un Sani. Entonces, es un elemento cómico para que ellos caigan por inocentes. Entonces, el Aquelida, el rey, le dice a su joven esposa que ha venido un albañil, un carpintero y un Sani. Y entonces, bueno, el albañil, el carpintero, por supuesto que tengo bastante trabajo para que haga, pero ¿y el Sani? Entonces la joven esposa le dice, sí, contrátalo, ¿verdad? Pero el esposo no sabía que el trabajo del Sani era hacer el amor a su esposa, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho donde dice, un Sani gana su oro durmiendo. Ok, te lo vamos a mantener allí y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, bueno, le construye una habitación, un lecho, y la joven esposa hace el amor con el Sani durante meses, 3 meses. La joven esposa de la Aquelida dijo, ¿y qué hay de tu trabajo? ¿Se te puede confiar una valiosa joya? El Sani dijo, pruébala y durante 8 días no recobrarás el sentido por el asombro de no haber sabido hasta entonces lo que tienes en ti de maravilloso. Y aquí entonces donde creo que podemos comenzar a interpretar, porque el trabajo del Sani aquí se revela como una labor amorosa que consiste en hacerle descubrir al otro lo maravilloso que había en él o en ella previamente a la llegada del Sani. Es sacar a flote lo que hay de maravilloso en el otro. O sea que el amor también tiene que ver con un movimiento de salir de uno mismo e ir hacia el otro para hacerle descubrir su dimensión maravillosa. Y entonces esta primera esposa le regala una gallina de oro, que recordemos que las gallinas tienen, digamos, tienen esta imagen de que ponen los huevos tienen este simbolismo de lo germinal, de lo que está comenzando, de lo que se está gestando, tiene este elemento creador, son muy fecundas, y en el África existen varias comunidades cuyos rituales femeninos toman a las gallinas como guías espirituales, ¿no? Entonces ella le regala en retribución una gallina de oro que pone huevos de oro y 300 monedas de oro. Luego ofrecen sus servicios a un segundo rey, pero la esposa de este rey era una anciana. Y entonces la anciana maravillada, porque decía, ya yo había olvidado lo que era disfrutar de mi cuerpo, lo que era recordar lo que es el vivir, lo que es el gozar. Y cuando terminan estos meses de amor, el Sani le dice a la anciana, me marcharé aun cuando tampoco es fácil para mí, pues tú me has exigido más de lo que muchos hombres pueden hacer. Pero ahora también sé que no se me presentará nada en mi oficio que yo no sea capaz de vencer. O sea, aquí hay todo un entrenamiento del amor, es una escuela del amor, es una labor donde el amor es algo que se construye, es algo que se aprende, es algo que exige entrenamiento, y es el entrenamiento del alma. Entonces, donde en esta segunda experiencia, el Sani no es alguien que ya sabe, se las sabe todas, sino que con cada nueva experiencia él va aprendiendo. Recordemos que la anciana viene a simbolizar la experiencia, la memoria, y ella le regala en retribución un caballo de oro que tiene un arnés de oro. Entonces, fíjense cómo pasamos de un ave muy terrestre, que de vuelo muy bajo, que simboliza un estado inicial de gestación, a un caballo, que es un animal que simboliza los instintos, por un lado, por sus enormes grupas y sus patas tan largas,
pero algo muy distintivo de los caballos es de su largo cuello y su visión panóptica, ¿no? Panorámica. Entonces, el caballo es un animal que simboliza los instintos encaminados hacia una visión superior, porque el caballo siempre mira hacia adelante. Por eso se dice que simbólicamente el caballo no está en el aquí, en el ahora, sino que está en el futuro, está en lo que puede llegar a ser, ¿no? Y esa visión panorámica lo que nos da a entender es un animal que totaliza, que tiene una visión superior, ¿no? Y hay una frase muy interesante donde el Sani dice, el herrero y el Sani no valen nada si hablan sobre su oficio. ¿Ok? Entonces, aparte del factor del secreto de que este trabajo del Sani es algo secreto cuya sabiduría no puede ser revelada, hay algo muy interesante al comparar a un Sani con un herrero. ¿Ok? Recordemos que los herreros trabajan la fragua, trabajan los metales, o sea, es un rol que está conectado con el trabajo alquímico. Es un poco como la labor de Festo, ¿ok? Que, que partimos de nuestros materiales más innobles, de nuestra fealdad. Recordemos que Festo era cojo, siempre estaba sucio, pero a pesar de eso vamos haciendo un trabajo alquímico que nos permite producir belleza, nos puede permitir producir amor. Y finalmente va donde un tercer rey, un tercer Aquelida, que tenía una hija, pero él no quería dar en matrimonio a su hija con ningún hombre y la tenía cerrada en una casa con 7 puertas. Entonces la muchachita le dice al Sani, si tú te cansas antes, o sea, en el acto sexual, ¿no? Si tú te cansas antes, te haré matar. Si yo me canso antes, te daré una muñeca de oro y un cajón lleno de oro. Entonces aquí en esta experiencia es una experiencia límite donde él se enfrenta básicamente a la dimensión tanática del amor, a esa experiencia típica cuando estamos en el centro del amor, donde estamos asediados por la experiencia de la muerte, de que sentimos que el amor nos va a devorar, nos va a eliminar, es un poco el ego que se siente amenazado, ¿ok? Y de hecho hay un momento donde va a entrar el padre y ella lo oculta en un baúl, que es una excelente imagen del sarcófago de la tumba, y de hecho él siente tanto miedo que se orina. Pero bueno, eso todo va generando un proceso de aprendizaje y de algún modo él paradójicamente termina siendo una suerte de maestro del arte amatorio para esta muchachita. Y finalmente, aunque porque ya estamos sobre la hora, ya creo que de hecho me estoy pasando la hora, como cierre, el relato nos va llevando a una situación donde después de haber tenido esta experiencia con estas 3 mujeres, una mujer adulta, una anciana y una muchachita, se separa de sus hermanos y se asienta, ¿no? O sea, alquila una casa, se dedica a vivir su propia vida y viene toda una relación con lo que va a ser el amor de su vida, donde él va a utilizar todas las experiencias que ha ganado previamente para ganarse el amor de esta nueva mujer con quien va a realmente terminar unido totalmente. Era una reina viuda, una taguelida, y entonces él va a capitalizar todos sus aprendizajes, ¿no? Básicamente él va seduciéndola, ella se horroriza y dice, no, como yo me voy, te voy a mostrar mis piernas, como te voy a mostrar mis pechos. Y entonces, pero la seduce con las cosas que las otras mujeres le habían regalado. Es decir, la gallina de oro que pone huevos de oro, el caballo de oro, la muñeca de oro. Y entonces la va convenciendo hasta que al fin la tiene desnuda. Y cuando la ve desnuda, dice, ay, lástima. ¿Cómo que lástima? Ah, lástima, lo que pasa es que tienes la vulva torcida. Entonces, pues se va generando todo un relato
donde detrás de esta imagen muy pícara, muy sexual, hay toda una imagen de la reparación de la vulva torcida de la viuda. Es decir, ella dice, si él es como una suerte de herrero, si él tiene una gallina que pone de oro, que pone huevos de oro, tiene un caballo de oro, tiene una muñeca de oro, es decir, es como una especie de artesano del amor, como él no va a poder reparar mi vulva torcida. Entonces, durante 8 días seguidos, que es un número asociado a digamos, la multiplicación del 4, es decir, es la cruz que llevamos 2 veces, o sea, multiplicada, ¿no? El número 8 es un número de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de cosas que no se puede dejar al azar, sino que te tienes que dedicar y esforzar, ¿no? Hasta que logra reparar. No porque realmente la mujer estuviera en defecto, no porque fuera defectuosa, sino porque hay un juego en el amor de lo que uno cree que le falta y que el otro es como el artesano o el herrero que forja en uno el proceso de perfeccionamiento. Es porque ella se ve su vulva en el espejo y la ve, por supuesto, al revés y cree que está mal, que se le dañó, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Entonces, esa imagen del espejo es una imagen del amor, porque el amor es un fenómeno especular. Entonces, nos vemos en el espejo del otro y vemos en el otro el herrero artesano que nos va a reparar o nos va a perfeccionar. O sea, que el amor es imperfecto, pero está en un constante proceso de perfeccionamiento. Y bueno, y al final de la historia él termina siendo un juez muy famoso y exitoso, ¿no? Bueno, eso es todo. Disculpe que al final tuve que como que apretujar un poco las frases, pero espero que haya sido agradable para ustedes y provechoso, interesante. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a ver si hay algunos comentarios y sobre todo, bueno, en Facebook hay muchos. A ver, permíteme un momento. Vale. No están los comentarios como en vivo y se pierden, pero creo que ahorita no hay. Al menos, no hay comentarios, Cari. Facebook no hay comentarios en este momento. Vale. Creo que hay unos poquitos, pero son más como feedback, más que preguntas. ¿Verdad? Dice muy inspiradora la mitología de Draupadi, tan prolija en imágenes para comprender y amplificar los caminos del amor y la dinámica del alma. Muchas gracias. Ese tipo de feedback, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o comentario. Y disculpe si me excedí unos minutillos extra, no pero traté de comprimir. Está Muy bien, bellas imágenes, sí. interesante y se pasó rapidísimo la hora. La mayoría de los comentarios son todos de agradecimientos y de que realmente estuvo muy, muy interesante. Acá Alejandro comenta también que le gustó mucho el abordaje de poder tomar el amor metafóricamente. Bueno, comentarios de agradecimiento. Vale, no hay preguntas. Tampoco en Facebook, que hay saludos. Te agradezco muchísimo, estuvo súper interesante como para seguir profundizando y leyendo. Roberto, Vale, gracias a todos. el micro, perdón, Roberto, porque había abierto el micro, no sé si quería hacer un comentario. Roberto. Me parece que no, que debe estar en la calle. Ajá, ya, raro. Vale. No. Bueno, Alejandro, fue un placer tenerte con nosotros y escucharte. Excelente presentación para seguir, como te decía, profundizando. Muchísima información, sí, como te pone acá Isa Iglesias, fue como un vendaval de información para ir masticándola despacito después. Poco a poco. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a Ale. ustedes.
Bien. Bueno, vamos a detener ahora